Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a exponer un poco sobre el trabajo que yo realicé y la temática o la base de datos que escogí para encontrar los intervalos y pues generar la tabla de frecuencias con sus distintos valores. Yo me basé en datos de lavado en Brasil del año 2022 acerca de la temperatura. En la base de datos me entregaban datos máximos, mínimos y la fecha. Yo implementé únicamente los datos de temperatura máximos. Y a continuación, pues les voy a explicar un poco sobre cómo realicé cada cosa y cómo hallé el valor de cada uno de los, de las estructuras de las frecuencias. Bueno, primero que nada, hallé el número de datos total que había en este estudio. Como pueden ver aquí, seleccioné la, la columna B sin el título y pues le di la opción de contar el número de datos que habían en esta fila. Luego hallé el dato máximo, el dato mínimo, para de esta manera poder hallar K. Ya teniendo este valor, pues lo aproximé a 9 para luego poder aplicar la fórmula de la amplitud. Ya teniendo eso, pues lo siguiente que hice fue crear la tabla de frecuencias en el que pues especifiqué el límite inferior y límite superior de cada uno de los datos y su intervalo. Ya teniendo esto claro, hallé la frecuencia absoluta o el FI también, que, que es el número de datos el número de veces que se repite este dato en el estudio, como pueden ver aquí en, es- en esta hilera. Al realizar todo esto, pues como comprobé que estaba bien, porque el total de todo eso me da 366, que es el número de datos que tengo acá arriba. Luego de esto, hay la frecuencia relativa, que es en la frecuencia absoluta dividida en el número de datos, el número total de datos, con lo cual pues lo multipliqué por 100 y me dio la frecuencia relativa porcentual. Luego de esto, hallé la frecuencia absoluta, que como todos saben, esta es la suma de la frecuencia absoluta progresivamente. Es decir, 37 más 0 es igual a 37, 37 más 10 es igual a 47, 47 más 27 es igual a 74 y así sucesivamente hasta llegar al total de datos que es 366. Para la frecuencia acumulada porcentual, hice exactamente lo mismo, solo sumé la frecuencia relativa y progresivamente la fui sumando una por una. Es decir, aquí 0,10 más 0,02 me da 0,12 y así sucesivamente para toda esta fila, llegando a un total de 1, pues en algunos de los casos también se puede ver este resultado reflejado como 100. Ya luego para hallar la X y A, un dato importante que se me había olvidado mencionar es que para hallar la frecuencia absoluta realicé esta fórmula que aplica el profesor y pues que nos enseñó no solo en clase, sino en el material de apoyo que dejó en YouTube para realizar este trabajo. Para la fórmula X sub I, únicamente tomé los datos de la frecuencia absoluta y los sumé más con este dato, dándome como resultado esto. El X sub I más FI, que es igual a X sub I o más la FA, es como lo muestra aquí, es la multiplicación del XI por la frecuencia absoluta. Y este es el resultado que me da en cada uno de los casos. Apliqué fórmulas pues, progresivas para que de tal manera apenas hiciera el primer cuadro, pues se pudiera resolver cada uno de ellos sin necesidad de aplicar la misma fórmula a uno por uno. Bueno, ya luego de tener estos datos y haber aplicado todas estas fórmulas, apliqué la fórmula de la media
que es el, el total de x y por f i más el número de datos, el cual me dio 237,81. Luego de esto, hallé la mediana, que la mediana es el límite inferior más la frecuencia de su ruta dividida en n sobre 2, que n sobre 2 es la mitad del total de los números de datos, menos la frecuencia absoluta del anterior, o sea, es decir, de este 65, dividida en la amplitud, que como les dije anteriormente, ya la había hallado. De esta manera, me dio como resultado 261. Para la moda, apliqué tal cual la misma fórmula, que es límite inferior más el dato más, más la amplitud menos la mediana dividida en la frecuencia absoluta de 98 menos el dato superior. O sea, es decir, se repite esta misma fórmula dos veces, dándome, dándome como resultado 281,19. Ya luego de esto, pues, por último, un esquema de barras que realicé de acuerdo a estos datos, en el que únicamente seleccioné el número de intervalos por el total de veces o la cantidad de veces que se repite. Pues, este sería un resumen como tal de todo el trabajo que realicé.